Ciertas religiones, especialmente aquellas prominentes en Occidente, enseñan que los ángeles caídos, una vez mensajeros puros de Dios, siguieron al diablo, fuera del cielo, hacia la tierra, en rebelión contra el Creador. Estos ángeles caídos ahora gobiernan el reino de la tierra como principados y potestades, los malvados contra los ángeles. Se afirma que este es un conflicto espiritual importante, en gran parte invisible, y con los santos ángeles celestiales de Dios combatiendo a los ángeles caídos, ahora demonios que están bajo el cargo de Satanás. Yo soy el documentalista, y esto es la resurrección de los ángeles caídos. Algunas personas sostienen que aún las hordas satánicas serán finalmente perdonadas y que volverán al cielo. Pero otros niegan esto y dicen que las fuerzas demoníacas jamás serán redimidas. No existe ningún lugar en la Biblia en donde se afirme que los demonios serán perdonados, no como los humanos, aunque se sabe que hay ciertos demonios que permanecen de alguna forma encerrados o encarcelados en alguna parte. En la Biblia se nos dice que cuando Jesús murió en la cruz fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Aquí hay algo interesante: la expresión espíritus encarcelados. En la Biblia se utiliza la palabra espíritus para hacer referencia a seres o criaturas angelicales. Por ejemplo, en Hebreos 1:7, ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Esto sucede porque los seres angelicales fueron creados por Dios, los cuales a su vez son criaturas espirituales, o sea que son espíritus. Es así como surge una nueva pregunta. ¿Podría ser entonces que estos espíritus encarcelados sean en realidad ángeles caídos encarcelados? Porque seamos sinceros, ¿por qué iba a tener Dios a algunos de sus ángeles encarcelados? A menos que, en efecto, estos ya no fueran ángeles, sino demonios o lo que es lo mismo, ángeles caídos. Eso nos lleva a pensar muchas cosas, como el por qué tenerlos encarcelados. ¿Por qué Dios simplemente no los eliminó? ¿Será acaso que están cumpliendo una condena? Entonces ya sabemos que los ángeles son criaturas espirituales y, aunque todos fueron creados por Dios, no todos permanecieron con Él. Algunos se rebelaron y por ende perdieron la posición en la que estaban. Es decir, continuaron siendo espíritus pero dejaron de ser ángeles. Y para los que aún no lo saben, el jefe de los ángeles caídos no es otro más que Satanás. Volviendo a leer 1 de Pedro 3:20 dice que Jesús fue y predicó a los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. ¿Podría entonces Jesús haber ido a perdonar también a los ángeles caídos una vez que murió?
Como hombre, Jesús tenía que llevar los pecados de los humanos y representar a aquellos a quienes expió del pecado. Pero no hay parte alguna en la Biblia en donde nos diga que también estaba expiando los pecados cometidos por los ángeles caídos o los espíritus encarcelados. De acuerdo a este modelo presentado por las Escrituras, y para que el reino demoníaco fuera salvo, Dios tendría que haberse convertido en uno de ellos, llevar sus pecados y de alguna manera redimirlos a través de la muerte o algún otro medio que Dios hubiera podido determinar. Sin embargo, como ya dijimos, no existe nada en la Biblia que demuestre que esto ocurriera de esa manera. Por lo tanto, este reino, el reino de la maldad, no tiene redentor y sus pecados serán para siempre retenidos. Sin embargo, resulta que, como siempre, hay partes de la Biblia que faltan, lagunas enormes de información que no fueron incluidas por parte de la iglesia actual y que, sin embargo, si las leyésemos, seguramente nos aclararían muchas dudas. No obstante, existen algunos tropiezos por parte de quienes manipularon las Escrituras y dejaron pistas o textos que revelan lo faltante. En Colosenses 1:20 dice: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Básicamente, el texto quiere decir que se hizo una reconciliación con todas las cosas, las que están en la tierra y las que están en el cielo. Y en la Biblia claramente dice que los ángeles caídos, los que estaban con Satanás, fueron desterrados y arrojados a la tierra. O sea que Satanás y sus huestes demoníacas están en la tierra. Y de acuerdo a Colosenses 1:20, finalmente hubo una reconciliación también con ellos. Y esa, mis queridos suscriptores, es la resurrección de los ángeles caídos. Fue quizás aquel tiempo en que se nombró a Satanás como príncipe de las tinieblas. Fue quizás aquel tiempo en el que se nombraron a otros caídos también como principados, potestades, reyes de los diferentes puntos cardinales, etc. Quizás esa fue la tregua con Dios, darles un lugar, un sitio donde existir. Esto es muy lógico, porque sabemos que Dios es bondad, amor y misericordia. Estoy hablándoles de un ser supremo que no puede ser tan malo después de todo y que sobre todo sabe perdonar. Sin embargo, Dios no es ingenuo. Perdonó a los caídos, pero no volverá a cometer el mismo error. Es decir, están perdonados, pero no podrán ir al cielo, ya que si lo permitiera seguramente volverían a actuar en su contra. Pero como les dije al principio, hay quienes defienden la idea de que Dios puede perdonar a los ángeles caídos y hay quienes no creen en ello. Algunas personas hablan acerca de un lago de fuego que fue creado para el diablo y sus ángeles caídos y que por lo tanto, ellos no tienen un sacrificio redentor como lo tienen los humanos. Dicen que las fuerzas demoníacas serán simplemente arrojadas al infierno y como no tienen perdón, su castigo será para siempre. Y que debido a que la condenación de los ángeles es sin fin en un lago de fuego, así será el castigo para aquellos que sean también arrojados al mismo lago. ¿Tú qué piensas? ¿Podría ser Dios capaz de hacer que una persona arda y sufra dolor extremo en un lago de fuego por toda la eternidad? ¿O crees, como yo, que la Biblia ha sido manipulada y que en realidad nos falta mucho por conocer de nuestro Creador, que a su vez es amor y puede perdonar nuestras ofensas, así como también perdona a quienes le ofendieron? Yo soy el documentalista y esto fue
La resurrección de los ángeles caídos. Saludos especiales para Junior Suazo, Sandra Sandy, Rosy González, María Provi Malavé Santiago, Mitoteando, Esteban Morales, Osmar Caracas Mojica, Magali Torres, Martín Padilla, Daniel Palago, Penumbra Chane, José Elías Aguilera Rodríguez, Soto Gameplays Terror y Diversión, Alfonso Flores, Andrew 666, El Magaña, Rosy Batres, Víctor Pérez, Nayeli Torres y Loro Loreto. Gracias y hasta la próxima.